Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma, trae salvación. De qué es orar por la paz de Jerusalén. ¿Qué es que oremos por la paz de Jerusalén? Cuando escuché los mensajes de ustedes durante toda la semana, sé que ustedes se refirieron con mucha frecuencia y lo hicieron de manera especial al Salmo 122, ¿verdad? Por lo tanto, quiero que vayamos por favor al Salmo 122, porque evidentemente tenemos que tomar un punto de partida para hablar de la oración por Jerusalén. Oración por la paz de Jerusalén, Salmo 122. Leamos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice esta palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio de Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Por favor, repítalo conmigo: sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Qué preciosa palabra. Por favor, no tome asiento todavía. Quiero que vaya por un momento conmigo al libro de Mateo. Esto lo leímos en los Salmos. Vamos a Mateo, en el capítulo 15 y en el verso 24. Mateo 15, 24. Vamos despacio, quiero que todos lleguen allí y la lean todos junto conmigo. Libro de Mateo, capítulo 15, verso 24. ¿Lo tienen? Mateo 15, 24 dice la palabra: Él respondió, dijo, ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por favor, aquí ¿quién está hablando? Jesús. Vamos a leer el contexto mejor, desde el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana hemos venido hasta esta casa de oración con un solo propósito: que haya una voz tuya sobre mi vida, que haya una voz tuya sobre la confusión que pueda tener en mi corazón respecto de Jerusalén, Israel, el pueblo judío, la casa de Israel, la casa de Judá. Hoy necesitamos salir de esta casa entendiendo, Señor, qué es lo que tú me quieres decir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, tomen asiento y vayámonos a un viaje maravilloso con lo que quiero compartir hoy. Es importante y fundamental partir de un presupuesto. Por favor, iglesia. Jacob, hijo de Isaac, fue llamado por parte de Jehová Israel. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? Voy muy puntual en esto porque yo necesito que haya absoluta claridad hacia dónde estamos navegando hoy. Jacob fue llamado por Jehová en ese enfrentamiento entre Jacob y su entender humano y el ángel de Jehová. Y en ese enfrentamiento le dice Jacob, no te vas de mí hasta que no me bendigas. Y entrega la bendición y le dice, ya no te llamarás más Jacob, mas tu nombre será Israel. Ahora bien, de Israel vienen a originarse 12 tribus.
Hasta ahí creo que todos vamos de acuerdo. Yo siempre he ido muy despacio en este punto. 12 tribus, es decir, 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob formaron o establecieron lo que hoy nosotros conocemos y la Biblia nos enseña como las 12 tribus de Israel. ¿Vamos bien? Estas 12 tribus de Israel no son el pueblo judío. Amén. Yo quiero que usted tenga absolutamente claro esto. Las 12 tribus de Israel no son los judíos. Las 12 tribus de Israel fueron las que recibieron los mandamientos a través de Moisés. Los mandamientos fueron entregados a todas las 12 tribus. Las 12 tribus recibieron la palabra del pacto profético con Adán, con Moisés, recibieron el pacto profético con Abraham, engrandeceré tu tierra, te multiplicarás, serás prosperado. Todo esto lo reciben las 12 tribus. ¿En qué momento de la historia, y estoy apenas haciendo una pequeña introducción porque luego lo vamos a ver en detalle, en qué momento de la historia aparece el pueblo judío y llegamos al día de hoy a tener una tan profunda confusión entre lo que es el pueblo judío y lo que es Israel? Por eso hice la primera pregunta. Cuando te pregunto por Israel, ¿qué es lo primero que piensas? Y pensé que alguien me iba a decir inmediatamente el pueblo judío. Porque si tú preguntas allí afuera, ¿qué es lo primero que piensas al hablar de Israel? Muy seguramente lo primero que te van a contestar es el pueblo judío. Y ahí hay una respuesta totalmente equivocada. El pueblo de Israel no es el pueblo judío. El pueblo de Israel son las 12 tribus de Israel, es decir, los 12 hijos de Jacob. ¿Está claro esto? Espero que nunca se te vuelva a confundir este punto. Ahora bien, cuando la palabra nos habla de las tribus, por favor, es importante que tú tengas presente que estas 12 tribus en algún momento de la historia se dividen básicamente en dos secciones, las del norte y las del sur. Ahora, cuando estas tribus se dividen en dos secciones, la sección del norte y la sección del sur, vamos a establecer quiénes son los de la casa de Israel y quiénes son los que conforman la casa de Judá. Amén. Aquí coloqué justamente al frente del atril una imagen que él estaba aquí en el momento de la oración y el Señor me trajo a colación esta memoria y le pedí a Willy que por favor me trajera el concepto, la imagen, porque esa imagen que tenemos allí nos va a marcar la gran importancia que existe entre los hijos de Israel, quiénes son los de Judá y quiénes son los de la casa de Israel. Dígalo conmigo, el pueblo de Dios se dividió. ¿Cuándo se dividen? Todas las tribus de Israel fueron gobernadas por los primeros reyes que nosotros conocemos, David, Salomón, Saúl. Todos ellos estuvieron bajo la ordenanza de estos reyes. Amén. Pero cuando vino el tiempo de Salomón, empezó un proceso de desobediencia entre estas tribus. Por favor, dígalo conmigo, desobediencia. Y cuando se origina un proceso de desobediencia, entonces a su vez ellos empiezan con un proceso de adoración a otros dioses. Recuerden que Salomón tenía miles de mujeres, esposas, y entre ellas tenía mujeres esposas que no eran conocedoras, israelitas, sino eran mujeres de Babilonia o mujeres paganas, vamos a decirlo así. Por lo tanto, en ese proceso de desobediencia, el pueblo israelita empieza a caminar bajo idolatrías y bajo conceptos que no habían sido determinados en el tiempo de Moisés o desde el tiempo de Abraham. Amén, ¿vamos bien? Wow, esto es extraordinario. Así es que estos dos árboles, estas dos divisiones que tenemos, nos empiezan a mostrar que hasta el día de hoy, estas dos tribus, o estas dos casas mejor, Israel y Judá, se separan, toman caminos diferentes. La única casa que se establece, la única casa que permanece, la única casa que se conserva hasta el día de hoy es la casa
de Judá, o la casa de Efraín, o la casa de José. Así se llaman. Amén. De tal manera, mis hermanos, que cuando nosotros nos referimos al pueblo judío, nos estamos refiriendo específicamente a la casa de Judá. ¿Están conmigo? No a la casa de Israel, por favor, porque tengo algunos textos bíblicos tan extraordinarios como el que acabamos de leer en Mateo, cuando dice, no he venido yo, ¿quién lo dice? Jesús. Yo no he venido sino por la casa. ¿De quién? ¿Por quién vino Jesús? Por los perdidos de la casa de Israel. Por favor, pregunto, ¿a qué casa tú perteneces? A la casa de Judá no. No somos judíos. Vamos a hablar de eso en el transcurso del tema. ¿Ven lo interesante de lo que estamos tratando? ¿Están con las notas? Vamos a entrar a las notas, porque tengo que hacer una introducción para saber hacia dónde vamos a navegar. Jesús dijo, yo no he venido por otros, sino por la casa de Israel. Recuerden entonces que en el tiempo de Salomón, 10 tribus tomaron al norte, 2 tribus toman al sur, y las 2 tribus que fueron Judá y Efraín regresan a Jerusalén, y hasta el día de hoy es lo que nosotros conocemos como los judíos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Gracias a que los judíos, los de la tribu de Judá, regresaron a Jerusalén después de pasar 70 años en cautividad bajo el pueblo babilónico. Ahí usted recuerda la historia de Nehemías, los que han leído el libro de Nehemías, estamos hablando de ese aspecto. Cuando el pueblo de Judá regresa a Jerusalén, ellos traen consigo la palabra. ¿Qué traen consigo? La Torá, la Torá, la Torá. Y si ese pueblo de Judá no hubiese regresado a Jerusalén, no se hubiese cumplido la promesa y tampoco tendríamos a Jesús, ni mucho menos tendríamos la Biblia que hoy leemos. ¿Están conmigo? Entonces usted me va a preguntar, pero pastor, entonces, ¿qué hacemos con los judíos que no creen en Jesús? Vamos para allá. Pero gracias a que los judíos regresaron a Jerusalén, entonces, gracias a ellos, hoy conocemos de los mandamientos del pacto abrahámico, del pacto davínico, conocemos de todo esto para llegar hasta la palabra en el día que hoy estamos. La casa de Judá, Romanos capítulo 3, verso 1 dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Romanos 3, 2. Mucho. En todas las maneras, en primer lugar a los judíos les fue confiado los oráculos de Jehová. Romanos 9:4 nos dice, el pueblo de Israel, de ellos es la adopción como hijos de Jehová. ¿Están conmigo? En ellos se han producido los pactos son de ellos. De la misma forma la Torá fue dada a ellos, el servicio del templo y las promesas. Romanos capítulo 9 verso 5 nos dice, los patriarcas son de ellos y de ellos en cuanto a la cera física se refiere, vino el Mesías, quien está sobre todo, alabado sea Jehová. Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí en otro punto. Esto es bien interesante y a las hermanas, a las mujeres les va a gustar muchísimo esto. Gracias, hermana. Aleluya. Miren, la comunidad hispano-latinoamericana, que somos nosotros, no tenemos una historia que abarque más de 500 años. ¿Cuándo fue la fecha histórica del descubrimiento de América? Octubre 12 de 1492. Es decir, que si el hermano Luis Rodríguez quiere hablar de su genealogía, él solamente va a decir, yo tuve un abuelo
un bisabuelo y un tatarabuelo que más o menos hace como 100 años y hasta ahí sé. Y creo que todos son de Costa Rica, para el ejemplo que estoy dando. Pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene una genealogía que abarca toda la historia de la Biblia. Por eso usted ve que en los libros como Mateo 1 o en los diferentes libros usted escucha que dice Josué, hijo de Nun, hijo del uno, hijo del otro, hijo de acá, hijo de allá, hijo de este, hijo del otro. ¿Y por qué todo esto? Porque ellos tienen una genealogía de toda la vida. Aquí está en la Biblia. Hasta que lleguemos a Adán. ¿Están conmigo? Nosotros los latinoamericanos, nuestra genealogía es cortica, no tiene aún apenas 500 años. Pero aquí hay algo interesante. Cuando nuestras tierras indígenas fueron no voy a decir conquistadas, cuando nuestras tierras indígenas fueron atacadas, masacradas por los conquistadores que venían con una religión y que venían con un solo interés, que era apoderarse de las riquezas de la tierra, aquí se sucedió un fenómeno interesante. ¿Y cuál es? Estos hombres vinieron a nuestras tierras, violaron a nuestras mujeres indígenas de la época, y de esas situaciones empezaron a nacer hijos, y allí se produce el primer mestizo que conocemos hoy, es decir, tú y yo. ¿Vamos bien? Pero aquí hay algo muy interesante además. Cuando nuestras madres en la historia, porque creo que aquí todos venimos de una cultura indígena, si alguien no es así, discúlpeme, yo veo sus caras y veo, sí, muchas caras de españoles, sí, claro. Veo muchas caras de españoles, vamos, pero también veo muchas caras de indígenas. Mejorando lo presente, dice. Entonces, si nosotros miramos nuestra genealogía, ¿por qué estoy mencionando esto? Por favor, présteme atención porque esto es muy importante. Porque nuestra historia genealógica nació apenas hace 500 años y nació con hijos mestizos, producto de muchos abusos de los españoles a nuestros indígenas, y esos hijos que nacieron sin un padre. ¿Están conmigo? Nacieron sin un padre. Cuando ese niño nace y la indiecita ve a su hijo, dice, oh, este no es tan parecido a todos los de mi raza, porque ahora tenía otro color de ojos, ahora tenía otras facciones, y ese niño nació sin un papá. Porque ninguno de los españoles dijo, vamos, indiecita, no te preocupes, déjame traerlo para España y que yo lo pueda enseñar y que yo le pueda dar mi apellido y que yo lo pueda mantener. Nunca. Todos esos hijos nacieron sin padre. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hasta el día de hoy, hermanos, hasta hoy que estamos aquí reunidos, nuestra comunidad latinoamericana tiene una genealogía materna. O si no, digan las mujeres, ¿quién manda en casa? Las mujeres. Las mujeres. Todos decimos, si es que yo soy el hombre de la casa y yo tengo los pantalones. Sí, usted los tiene, pero el que tiene el control de la casa es la mujer. Eso no tiene nada que ver con los judíos ni con Israel. Eso tiene que ver con lo que pasó hace 500 años en el descubrimiento de América. ¿Por qué les estoy mencionando esto, iglesia? Porque la diferencia que existe entre un pueblo latinoamericano materno no es lo que Dios le enseñó al hombre de Dios en el proceso del pacto mosaico. ¿Alguien me está escuchando esto? Moisés en el pacto mosaico, y usted recuerda las bendiciones, dice, y se cumplirán estas palabras. Por favor, lea conmigo Deuteronomio 6 un momento. El Shema, me encanta esta palabra. Ya voy con las notas, discúlpeme por favor. Estoy redondeando muchas cosas que necesito trabajar para que nos ubiquemos hacia dónde quiero llegar. Deuteronomio 6, sí. Deuteronomio 6. ¿Lo tienen? Perdónenme un segundito, por favor, yo llego. Deuteronomio capítulo 6. El Shema, la oración más importante, dice, léala conmigo, por favor. ¿La tienen? Estos son pues los mandamientos y estatutos
y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios levantó a un pueblo de una esclavitud de Egipto y levantó a un pueblo que lo envía a una tierra prometida y lo envía bajo condición de promesa, y le dice: si tú declaras estos estatutos y estos mandamientos, para que cuando pases a esa tierra que vas a tomar, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Escúchame, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de la vida, que dice, para que sean tus días prolongados. Iglesia, ¿por qué la hermana Pili, la pastora, siempre nos enseña: padres, el devocional con los hijos, padres, el devocional con los hijos, padres, el devocional con los hijos? ¿Por qué cuando usted transmite sus mensajes a través del WhatsApp y escucho a papá, ¿a quién escucho? Yo nunca escucho a los papás. Los papás brillan por su ausencia. Ellos son los varones de la casa, ellos tienen los pantalones en la casa, pero cuando se trata de colocar un mensaje en el Face o en lo que están haciendo a través de la red élite, ¿quiénes aparecen? La mamá y los 5 pollitos, o los 6, o los 2, o los 1. El papá no existe. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura materna donde ella tiene el control y donde los hombres nos acostamos, perdón la expresión que estoy usando, nos recostamos a que ella tiene el control. Cuando un niño, niños, niñas, ustedes aquí, cuando ustedes necesitan algo, ustedes van con papá: papi, necesito un uniforme para el colegio, ¿no? Si usted manda a su papá: papi, necesito $20 para llevar al colegio, dígale a su mamá. Papi, que necesito ir a una reunión que una niña amiga está de cumpleaños, dígale a su mamá. Ella manda. Esa es nuestra cultura. Ahora, la diferencia que existe entre en el pueblo latinoamericano, estoy tratando de hacer una radiografía sobre una realidad que vivimos hoy aquí, viene a ser diferente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel funciona bajo un parámetro de hombres. El que es el sacerdote. Primera de Pedro, que dice: seréis mi real sacerdocio. ¿A quién le dice eso? A los varones de la casa de Israel. Los varones de la casa de Israel. No el macho, sino el varón sacerdote que ora, que le enseña a sus hijos, que declara los mandamientos y los mandatos y los estatutos que Dios prometió al pueblo escogido. ¿Están conmigo? Ahora, entiéndame esto. Un varón de Dios que es del pueblo de Israel celebra el día viernes al anochecer la mesa familiar, el altar familiar. Y en el altar familiar el varón, el sacerdote, no el macho, el sacerdote, mi real sacerdocio, declara las palabras de amor, de bendición para su esposa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y la bendice: a esta amada esposa que tú me has entregado, Dios, la bendigo, porque el sacerdote tiene la responsabilidad de honrar a su esposa. Y esos niños de la casa de Israel, hoy voy a tener que decir judíos, pero los niños de la casa de Israel ven a un padre que es el sacerdote del hogar bendiciendo a su esposa. La ven como el padre sacerdote de hogar honra a una mamá, honra a una esposa, la respeta, la admira, la provee, la cuida. Entonces esos niños que hoy tenemos en ese formato de pueblo de Israel crecen con tanta bendición, porque el Señor dijo: si ustedes cumplen estos estatutos que yo les determino hoy, sus días serán prolongados y su casa de Israel será prosperada. Saben, escuchen esto. Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Una ciudad de idolatría. Pero cuando él, sale de Ur de los Caldeos, gracias, fuego de los demonios, y sale por una palabra de Jehová y le dice: y te llevaré a una tierra que yo te mostraré, y tú, dice la Biblia, dice, prestarás y no tomarás
prestado. ¿Será que esa palabra se cumple en nosotros hoy? Entonces nosotros decimos, los judíos, cuando nos referimos a los judíos, nos estamos refiriendo a la tribu, a la casa de Judá. Pero aquí tenemos que referirnos a los israelitas, porque la promesa fue dada a ellos y entre ellos los judíos. Pero los judíos se lo tomaron en serio. Ellos se tomaron en serio la palabra de recibir, no en préstamo, sino que ellos prestan. Porque ellos entendieron que la promesa que Dios les había dado es que ellos serían absolutamente prosperados. ¿Están conmigo? Entonces, hecho este paralelo que estoy tratando de enfocar de las dos culturas, nuestra cultura, una cultura que viene de golpes, de abusos, de conflictos, de caos, de no tengo, de no se puede, de no hay, y por eso repito una N mil veces más, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y si tú logras cambiar tu pensamiento latinoamericano de no tengo a un pensamiento israelita de yo voy a ser prosperado en todo lo que empiece, entonces estaremos entendiendo qué significa orar por la paz de Jerusalén. Mientras no entendamos esta meta, creo que estamos navegando sin sentido como pueblo de Dios. La gente sueña con ir a Israel. Yo veo fotografías en el internet bautizándonos en el Jordán. Aquí en Shelby hay un río también tan bonito ahí. Igual agua. Eso no tiene sentido. La gente anhela, y nosotros con mi esposa, una de las cosas que le hemos pedido al Señor es que nos dé la oportunidad de ir a visitar Israel. Pero déjame decirte, hay una fotografía por allí donde está, ¿cómo se llama? La cúpula de oro. La cúpula de oro de Jerusalén. Usted ve esa fotografía y usted identifica, eso es Israel, eso es Jerusalén. Pero esa cúpula que usted ve ahí, déjenme decirle, usted como cristiano no se puede parar ahí, porque le pertenece a los musulmanes. Y era de Israel, pero se la quitaron. Y nosotros oramos por la paz de Jerusalén. Y ni siquiera sabemos que mucho de lo que estamos viendo en la escena ni siquiera le pertenece al pueblo de Dios, le pertenece, ha sido quitado, ha sido raptado por otras culturas u otras religiones. Entonces, si entendemos que Israel somos nosotros y entendemos que orar por la paz de Jerusalén es orar por nosotros, entonces entenderemos que sin la paz de Israel el mundo no puede vivir. ¿Saben? En el libro de Zacarías hay una cita, ya voy a entrar a ella, pero la quiero mencionar en este momento. Dice que todas las naciones que se levantaron contra ti, Israel, vendrán y se postrarán delante de ti y querrán tomar tu manto, porque sabemos que tú estás, o que Jehová mejor está contigo, Israel. Qué preciosa palabra. En el libro de Zacarías, ya la vamos a ver en detalle. ¿Vamos bien? Avancemos. La casa de David se divide entonces en dos conceptos: la casa de Efraín o de Israel y la casa de Judá. Ezequiel capítulo 37 verso 22 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos. Escúchame. La casa de Israel nunca jamás regresó a Jerusalén. La casa de Israel, las 10 tribus, salieron esparcidas después de estar en cautiverio en Asiria o en Siria. Fueron esparcidas, dice la palabra, a los 4 puntos de la tierra. Y aquí hay una palabra que yo quiero que usted se familiarice con ella. Esas tribus de Israel, cuando salieron y fueron esparcidas a los 4 puntos de la tierra, esas tribus, con el pasar de los años, desaparecieron, por lo menos de nombre. Vamos a decir Neftalí, Dan, Rubén. ¿Dónde están esas tribus? Hasta el día de hoy, esas tribus no se sabe dónde están. Dígalo conmigo. Aquí estoy yo. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? La casa de Israel está esparcida por todo el universo.
hasta cuando no se logre unificar las 10 tribus desaparecidas con los únicos que existen hoy, que son los judíos, no podremos hablar de la paz en Jerusalén. ¿Me está entendiendo esto? Ahora, podríamos hablar un poco sobre lo que significa el árbol de olivo y la rama injertada. Permítame hacer un ejemplo. Hermano Amaury, por favor, facilítame ese árbol que está allí al fondo, esa planta. Tráemela un momento aquí al frente. Quiero hacer gráfico un ejercicio. El pueblo de Israel es el olivo. Amén. El árbol de olivo, por acá, hermano, por acá, por favor, gracias. Aquí al frente, gracias. Así, vamos a suponer. Este es el árbol de olivo. Este es Israel. Amén. ¿Estamos bien en el ejercicio? Este árbol de olivo tiene una característica muy importante. Él crece. Pero llega un momento en el que crece y llega a un punto en el que deja de crecer. Cuando deja de crecer, el labrador que lo sembró y lo cuidó y colocó la semilla y el árbol empieza a crecer, hay un término en el proceso de esto de plantación de árboles que dice se enmaderó. Si alguien conoce esto, por favor ayúdeme. Se enmaderó. ¿Qué significa que un árbol se enmaderó? Significa que dejó de crecer. Significa que se arraigó y no creció más y ahí está. Vamos a decirlo en términos hispanos, se acomodó. Y a eso nos pasa a muchos de nosotros en este país. Venimos a este país y ¿qué pasa? Nos acomodamos. ¿Cuánto lleva viviendo en este país? 20 años. ¿Y cómo le va? Pues ahí luchando. Se acomodó. Dígalo conmigo, se enmaderó. Eso es grave, hermanos. Si el árbol de olivo se enmadera, es grave. El labrador sabe que un árbol no se puede enmaderar porque deja de crecer, se estanca. Entonces el labrador, ¿qué hace? Toma el machete. Aquí no dice tome el pandero y ven a danzar. Aquí es tome el machete y vamos a cortar. Y toma el machete y empieza a cortar ramas. Y cuando corta ramas, a esas ramas del árbol de olivo le injerta, ¿qué le injerta? Ramas de un árbol silvestre. Dígalo, ramas de los gentiles. Le injerta ramas de árboles silvestres. Y cuando el árbol original de olivo recibe las ramas injertadas del árbol silvestre, del árbol gentil, entonces, ahora sí como dice el pastor Dari, sacúdete. El árbol se sacude y dice, wow, me acaban de injertar unas ramas que no son de mi árbol, y se desacomoda y se incomoda y se molesta y empieza a segregarle savia, empieza a desarrollar el proceso de la fotosíntesis y esas ramas injertadas empiezan a recibir el ADN de olivo y se constituyen en una sola rama. ¿Usted me está entendiendo esto? Entonces lo que usted está viendo en esta gráfica aquí al frente es justamente exacto lo que les acabo de describir. El pueblo que no, dice la palabra, hay un pueblo que no era pueblo, pero que yo lo he llamado a ser parte de mí, porque lo he injertado en el árbol de olivo, y por el hecho de haberse injertado al árbol de olivo, está arraigado a un piso, a una planta, a un terreno, y la misma savia que riega el olivo está regando a las ramas injertadas. Por lo tanto, mi pueblo será uno solo. Dígalo conmigo, yo soy pueblo escogido de Jehová. ¿Me están captando la enseñanza, por favor? Cuando yo entiendo que soy pueblo escogido de Jehová, entonces, el número 3, Dios eligió un pueblo, eligió a Abraham, y sobre Abraham bendijo todas las familias de la tierra. Saben, a mí me impresiona lo de Abraham, porque Abraham salió de Ur de los Caldeos, dejó todo cuanto tenía en propiedades, por lo menos terrenos. Pero se fue con sus camellos, con su gente, con sus sirvientes, con su esposa, llevó a su padre, etcétera. Toda esta historia usted la conoce. Pero repito, dice la Biblia que Abraham llegó a ser
tan impresionantemente rico, tanto él como toda la gente que estaba con ellos. ¿Por qué nosotros hoy cuando hablamos del pueblo judío siempre pensamos que los judíos tienen dinero? ¿Por qué? Porque ellos le creen a una palabra. Ahora yo me pregunto, ¿y si nosotros somos rama injertada, la rama silvestre injertada en el ramo de olivo, por qué razón, o en el árbol de olivo, por qué razón nosotros vivimos bajo una condición del día a día? ¿Por qué vivimos bajo la condición del día a día? En mi país, Colombia, y creo que en sus países hermanos, en México, en Costa Rica, en El Salvador, en otras naciones, estoy seguro que los grandes empresarios de sus países son gente judía. Y si miramos la genealogía de estos hombres, ¿de dónde vienen? De Abraham. Porque en Abraham se tipifica el llamado de la bendición a la familia. Escúchame, Costa Rica, ¿cuántos premios Nobel tiene? ¿Uno? De la paz, creo. Ecuador, Venezuela, Salvador. ¿Cuántos premios Nobel? Colombia. Uno, Premio Nobel de Literatura, García Márquez. Israel, 216 premios Nobel. Es decir, los 3 o 4 que hay por ahí y los demás son de ellos. ¿Cuántos judíos tiene el mundo? ¿Cuánto pueblo? Por favor entiéndame, no quiero hablar de pueblo judío, aunque sé que son los que existen hoy, pero quiero decir, ¿cuántos son los israelitas que están en el mundo? ¿Sabe este dato? Aproximadamente hay 14 millones de israelitas en el mundo entero. Solo en Nueva York yo creo que hay por lo menos 2 o 3 millones. Solo en Nueva York, sin contar la Florida o Georgia. Usted va a la Florida un domingo y por todas partes los ve pasear por las playas. ¿Quiénes son los dueños de la banca mundial? Los judíos. ¿Quiénes son los dueños del cine en los Estados Unidos? De las empresas, las productoras de cine en los Estados Unidos, que producen miles de millones de dólares. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Quiénes son los grandes empresarios? ¿Quiénes son los dueños de la banca mundial? ¿Quiénes están a la par del presidente de los Estados Unidos diciéndole cómo invertir los dólares? Los judíos. ¿Sabe usted eso, verdad? En su país, ¿quiénes son los dueños de las grandes empresas multinacionales de su país? Los judíos. Y entonces yo me pregunto, ¿y acaso nosotros no somos rama injertada? Y nosotros ahí, no, que no tengo para la renta, que no me alcanza para la gasolina, que no tengo para los zapatos, que llega la Navidad y no tengo para un regalo de Navidad. Y somos el pueblo injertado. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque venimos de apenas una historia de 400 o 500 años atrás, donde nuestra historia viene marcada por una invasión, por una religión, y donde la palabra y la promesa del pueblo de Abraham nunca se cumplió en nosotros. ¿Están conmigo? Número 4. En Génesis 12:3 Dios hace un pacto con Abraham, y ese pacto nos entra en Jesús, a ti y a mí. Creo que tengo que repetirlo. En Génesis 12:3, Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto nos incluye, ese pacto nos incorpora, ese pacto forma parte de nuestros 500 años de cultura si creemos que esa palabra tiene poder sobre cada uno de nosotros y que esta palabra es viva y que si fue dada a Abraham, a través de Abraham, como árbol de olivo y a través de nuestras ramas injertadas que somos nosotros, entonces esa palabra se cumplirá sobre mi vida. Déjenme decirles algo. ¿Saben? Yo veía hace un momento, la pastora Pili dijo, vamos a presentar nuestra ofrenda y no necesito hacer algo especial. Por favor, presenten su ofrenda. Y todos pasamos y presentamos nuestra ofrenda. Pero ¿por qué, siendo fieles con nuestras ofrendas, por qué nuestra economía sigue castigada?
¿Por qué nuestra economía sigue siendo como tan difícil? ¿Por qué tengo que trabajar y overtime y part-time y más y más y más? Y alguien en estos días me crucé con alguien y me dijo, no puedo ir a la iglesia porque trabajo los domingos, es el día que más trabajo y esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben? Les voy a dar un secreto hoy a los varones. ¿Hay varones aquí? Les voy a dar un secreto que los marcará para toda su vida. Malaquías capítulo 2, verso 13 y 16. Permítame ir allá. No está en mi texto, pero el Señor lo puso en mi corazón en este momento. Malaquías capítulo 2. Capítulo 2 todo, pero permítame ser puntual en el verso 3 en adelante. ¿Lo tienen? Varones lo tienen, saben, yo creo que las hermanas, este texto, estoy seguro que las esposas lo van a tomar, son las primeras en llegar, lo van a marcar y van a decirle a su esposo cada vez que se acuerden de este texto. Varones, hermanas. Verso 10, permítame leer el verso 10. Pregunta, ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿Venimos todos de la generación del padre Abraham? ¿Venimos todos de la generación del padre Abraham? Sí. ¿No tenemos todos un mismo padre? Si mi padre Abraham fue bendecido y fue tan extraordinariamente multiplicado en todo, y yo vengo de la herencia de ese padre, ¿saben? Miren, mi padre, en el tiempo que el Señor lo llave a su presencia, Él va a dejar un testamento. Y por ley, el testamento será heredado ¿a quién? A los hijos que tengan ¿qué? Gracias. Veo que están conectados. El apellido. Si mi padre, el padre mío, Miguel Alfaro, hereda y le hereda a Fernando Benavides, pues se equivocó. Porque por ley, escúchame, estoy hablando espiritualmente, por ley divina y por ley jurídica, el testamento será heredado a sus hijos que tengan ¿qué? El apellido. Por eso cuando hay hijos fuera del matrimonio, las mamás pelean es por el apellido. El apellido. El apellido. Ya, después de que lee el apellido, la mamá dice, uy, por lo menos le saqué el apellido. Porque sabe que el día que ese hombre salga, el 50% de toda la herencia es para ese. ¿Están conmigo? Y hoy aquí, ¿cómo lo llaman? Aquí en Estados Unidos, ¿cómo lo llaman? Cuando tiene que pagarle a un hijo fuera de matrimonio. El child support. Las mamás en esa condición son felices colocando el child support porque ya tiene el apellido y el child support. Y desde que tenga el child support tiene el 50% asegurado de lo que la persona gane. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque si la promesa fue dada a Abraham en Génesis 12:3 y yo soy hijo del padre Abraham, entonces por herencia, por testamento y por ley, la promesa que fue dada a mi padre Abraham viene directamente sobre nosotros, porque nosotros tenemos la identidad, el ADN injertada en el árbol de olivo. ¿Están conmigo? Yo creo que alguien me está recibiendo esa palabra hoy aquí. Entonces yo no puedo creer que tengamos hermanos en Cristo. No tengo, no puedo, no hay, no sirve, no renta, no carro, no seguro, no puedo, no tengo, porque ese no es un pueblo de Dios. No estoy hablando de prosperidad, yo les estoy hablando de una promesa de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces vamos a la cita y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El pueblo de Israel profanó el nombre de Dios, por lo tanto las tribus se dividieron en desobediencia y se dedicaron a idolatrar a otros dioses, se distrajeron del propósito y la promesa de Dios, y esas tribus hasta el día de hoy fueron esparcidas por la faz de la tierra y están por ahí. Pero en los árboles genealógicos está la ciencia hoy buscando dónde están esas tribus, y ya los están encontrando. Dígalo, estamos aquí. Verso 13. Estamos en Malaquías 2:13. Y está otra vez
haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Por favor, escúchenme. Y contra la cual has sido. ¿Están conmigo en la cita? Léanla conmigo, por favor. Vamos al verso 14. Léanla conmigo. Mas diréis, ¿por qué? O sea, escúcheme. ¿Por qué yo diezmo? ¿Por qué yo ofrendo? ¿Por qué yo vengo a la iglesia, Señor? ¿Y por qué me va tan mal? Si yo tengo una promesa de Abraham. Yo soy hijo escogido a través de la rama injertada. Yo tengo el ADN de la promesa. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no funciona si yo soy fiel? Me lo han dicho muchas veces los hermanos. Pastor, yo soy fiel con las ofrendas, con los diezmos. Yo sirvo en la iglesia. ¿Por qué me va mal? Aquí está la respuesta en vivo y en directo, dice la hermana Pili cuando está en la radio. En vivo y en directo, aquí estamos. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. A ver si a alguien le cayó el 5. Dicen por ahí. ¿Por qué no te va bien? Porque la única manera, varón, recíbame esta palabra. La única manera como tu vida de varón, sacerdote de hogar, será efectiva y serás productivo y serás prosperado, es cuando tú honras la vida de tu esposa. Yo pensé que las mujeres iban a salir brincando aquí diciendo aleluya, amén, Señor. Alguien podrá decir, ay, pero preciso mi esposo no vino hoy, ay, preciso se quedó dormido en este momento. Pastor, repita eso, por favor. Iglesia, escúchame. Repito eso, hermana, con mucho gusto, hermana. Ya despiérteme al varón entonces para que pueda escuchar con toda claridad. Varón, ¿quieres ser bendecido? Una estrategia que Dios dijo. Yo he visto tu deslealtad con tu esposa. He visto cómo la tratas. He visto cómo la ofendes. He visto cómo le gritas. He visto cómo le humillas. He visto cómo la coaccionas. He visto cómo la obligas. He visto cómo la sometes. Y por cuanto yo he visto el maltrato y la deslealtad que tú tienes para con ella, por lo tanto tus ofrendas, tus diezmos y todo lo que tú hagas en la casa del Señor, dice el Señor, no lo tendré en cuenta. Hasta que tú no aprendas que para ser bendecido, sacerdocio y real sacerdocio, tienes, para recibir la bendición de Abraham, tienes que ser un hombre que honre a esa mujer virtuosa. Y tú puedas decir, mujer virtuosa, mujer de Dios, mujer, ¿quién la hallará? Ninguna como tú, mi amada, ninguna como tú, tan virtuosa, tan bella, tan inteligente, tan dotada de la sabiduría de Dios. Así es que varones, amén, gracias, Señor. Aquí no se trata de orar por Israel. Ay, Señor, que los misiles no caigan hoy en Jerusalén. Si los misiles están cayendo es en tu casa. ¿Qué pasa con las tortillas? Que no hay tortillas de maíz, a mí no me gustan las de harina. Eso es una bomba atómica en la casa. Eso es una explosión. Entonces no te preocupes por los misiles de Israel, que Israel tiene un ejército poderoso. Preocúpate de los misiles que está soltando en tu casa con palabras inadecuadas, indecentes, indebidas. ¿Quieres la bendición de Abraham? Sí, la quiero. Varones, honren a su esposa. Ámenlas. Pedro dice, vivid con ellas sabiamente. Bueno, eso cuesta, pero vivan con ellas sabiamente. Como Cristo amó a la iglesia, vivan con ellas sabiamente, entiéndanlas. Amén. Número 5. Esto no solo se refiere a su pueblo, sino se refiere a toda la tierra de Israel. 6. Dios eligió con propósito. Por favor, vaya conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos. Aleluya. Amén. Libro de Romanos en el capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 4. ¿Lo tienen? Romanos, gracias, 9:4. Muy bien. Están muy rápidos ustedes con su Biblia. Muy bien. Dice así. Escúchame. Pablo es llamado el apóstol. Gracias. Qué bueno que tengo gente estudiosa bíblica. Pablo es llamado el apóstol a los gentiles. Pero escúchame.
Cuando nosotros hablamos de la palabra gentiles, ¿en quién pensamos? Cuando tú escuchas la palabra gentil, ¿en quién piensas? ¿En nosotros? ¿En los malos? Casi. Escúchame. Por favor, escúchame. Perdón, hermana. Escúchame. 12 tribus reciben la bendición de Jehová. ¿Vamos bien? 10 tribus toman en una dirección, la casa de Israel. 2 tribus toman otra dirección, la casa de Judá. La casa de Judá regresa después de Babilonia a Jerusalén y se establece, hasta el día de hoy la conocemos, los judíos. Independiente de los ortodoxos y eso, pero hasta hoy aquí están, los judíos. La Biblia empieza a mencionar y Pablo se refiere a los gentiles. ¿Pablo qué era? ¿Un qué? Un judío. Y Pablo dice, a los que están dispersos, a los gentiles que están dispersos, he sido llamado para llevarles una palabra. ¿A quién se está refiriendo a ellos? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los que están en 4 puntos del mundo esparcidos, llamados la casa de Israel. ¿Están conmigo? Entonces, cuando hablamos de los gentiles, nosotros decimos, sí, nosotros los hispanos, nosotros somos los gentiles. Los gentiles son todos aquellos, claro, ¿tienes certeza en cuanto a qué? Todos los gentiles somos aquellos que estamos esparcidos en el mundo, apartados de Jerusalén, para lo cual el apóstol Pablo fue preparado para traernos esa palabra y nosotros volver a incorporarnos a la casa de Judá y la casa de Israel y ser uno, el pueblo de Dios. Entonces, cuando se habla de los gentiles, realmente la palabra, recuerden que dijo Jesús en Mateo, ¿qué dijo? Jesús dijo, yo he sido llamado, ¿sino para quién? Para los de la casa de Israel, para estos, para nosotros que estamos en la dispersión, para nosotros fuimos llamados. Miren, aquí hay algo interesante. Pablo era un hombre extremadamente preparado, dice la Biblia, culto, preparado, inteligente, brillante, políglota. Pastor, ¿qué es eso? Que comía muchas tortillas. No. Políglota, ¿qué es eso, pastor? Que hablaba muchos idiomas. Pablo dice, entre judíos, judío, entre hebreos, hebreo, entre romanos, romano, entre mexicanos, mexicano. Entre Chile, pues Chile. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre extraordinariamente brillante. Y miren, esto es importante, por favor, permíteme, no es una broma, estoy resaltando algo en Pablo. ¿Saben por qué Dios escogió a Pablo? Porque precisamente Pablo tenía toda esta cultura, toda este bagaje profesional, un hombre culto, preparado, intelectual, un hombre que conocía. Miren, ¿quién fue el maestro de Pablo? Uy, qué bueno, me encantan las respuestas, excelente, los felicito, hermano. Gamaliel. ¿Usted cree que ser estudiante de Gamaliel era cualquier cosa? Ser un discípulo de Gamaliel era un hombre poderoso, un hombre, ¿un qué? Entre otras cosas, ¿un qué? ¿Qué era Gamaliel? ¿Su nacionalidad qué era? Pero ya como que me lo dicen con duda. El Cenedril, ¿quién conformaba el Cenedril? Los judíos. El gran sacerdote, el sumo sacerdote, ¿quién era? Un judío. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino judío, un maestro de la palabra. Y ese maestro de la palabra fue el maestro de Pablo. Y cuando Pablo se sentaba con Gamaliel, Pablo le recitaba la Torah al derecho y al revés. Él conocía la palabra, él conocía la profecía, él sabía lo que venía. Y el mismo Gamaliel dijo, este Jesús que crucificamos hoy es necesario que sea crucificado, porque de él viene la salvación de los gentiles. ¿Usted me está captando esta palabra? Wow, ahora sí, perdone, me voy a hacer un poquito puertorriqueño, pastor. Esto es tremendo, profundo. ¿Por qué? Porque de esa palabra nosotros podemos concluir que evidentemente Pablo fue llamado para traernos el evangelio a todos nosotros, los gentiles esparcidos en todo el mundo. Romanos capítulo 9.